Bienvenidos, señores estudiantes, a este nuevo video explicando la semana 5 de emprendimiento y gestión, que es un tema que hemos venido viendo desde la semana 3, esta es la tercera parte de estadística descriptiva. Ya el tema que estamos viendo ahora es la distribución de frecuencias, pero para esta explicación aquí les pongo un ejemplo. La distribución de frecuencias, como podemos leer aquí, es la agrupación de datos en clases mutuamente excluyentes que muestra el número de observaciones que hay en cada clase. ¿Cómo crear una distribución de frecuencia? El primer paso consiste en acomodar los datos en una tabla que muestra las clases, ¿no? Ya, digamos que nosotros, bueno, aquí un ejemplo, pero lo voy a poner un poquito más palpable, ¿no? Digamos que nosotros queremos sacar un negocio y entonces hacemos una encuesta a 200 personas y a cada persona le hemos hecho 10 preguntas. Entonces, ¿qué hacemos con tanta información? ¿Cómo la vamos a distribuir? Eso es lo que nos ayuda a la distribución de frecuencia. Entonces, nosotros primero aquí vamos a ver un ejemplo, ¿no? Que la señora Catherine de AutoUSA, que es un ejemplo que saqué de un texto de estadística, nos decía que desea hacer tablas de frecuencias, determinar cuál es la ganancia mayor que ha tenido y la ganancia menor, y alrededor de qué valor tendría que acumularse las ganancias. Bueno, entonces nosotros, digámoslo así, igual que la señora, tiene 180 datos aquí de ganancias, 180 valores. Lo primero que desea determinar cuál ha sido la menor ganancia y cuál ha sido la mayor ganancia. Y para eso vamos a observar. Ya, ¿cómo sabemos que hay 180 datos aquí? Es porque multiplicamos, ¿no? El valor entre las filas y las columnas. Hay 20 datos por columna y son 9, lo que nos da 9 por 20, 180. Entonces yo voy a observar y me voy a dar cuenta que 294 es el valor, la ganancia más baja. Y 3.292 es la ganancia más alta que ha tenido la señora. Ahora, estos precios dirán son muy bajos de vehículos. Recordemos que Estados Unidos es fabricante y por lo general estas empresas revenden autos usados. Y son de por sí muy baratos. El número de clases. El número de clases es muy importante dentro de una tabla, en una distribución de frecuencia, porque nos permite determinar cuántos intervalos hay entre el límite superior y límite inferior. Yo sé que esas palabras ustedes ahorita no las van a entender mucho, pero ya las iremos viendo. Cómo vamos a usar el número de clases en otro ejercicio que veremos la siguiente semana. Lo importante es ir viendo, por eso vayan guardando esta información cada semana. La semana pasada también está el video en YouTube, pueden ir viendo y aplicaremos cada uno de estos aspectos en un ejercicio general, ¿ya? Entonces, como yo les decía, el número de clases nos permite determinar los números de intervalos entre el límite inferior y el límite superior. Ya, ahora, una fórmula rápida que nos ayuda mucho a determinar es la regla del 2 a la k. En este caso, 2 a la enésima potencia. ¿Ya? ¿Cómo vamos a determinar el número de clases? Nos dice, lo que nosotros necesitamos encontrar es la k, eso no nos olvidemos. La regla es 2 a la k, o sea, la fórmula, digámoslo así. El 2 simplemente es un número que nos va a ayudar a determinar cuál es la k, ¿ya? Pero para yo saber cuál es el número correcto que va en k, o sea, el que va a la potencia en este caso, debemos, nos indica que el resultado de 2 a la k debe ser mayor a n. Quiere decir al número de reacción de observaciones. Lo que yo decía acá, dice que aquí hay 180 datos. Entonces yo debo, cuando a mí me salga el resultado de 2 a la k, debe ser mayor a 180, ¿ya? Entonces, ahí nosotros podemos escoger números desde el 1 hasta el infinito, dependiendo de la cantidad de observación. Y vamos a ir, digámoslo, haciendo, probando qué valor nos da. Entonces, por ejemplo, yo hago la fórmula y digo, voy a escoger el número 8, porque 2 a la octava es igual a 256, lo que me da que es mayor que 180. Entonces, por lo tanto, el número de clases que se recomienda es 8. Ahora, si yo pusiera
2 a la séptima me va a salir 128. Entonces 128 es menor que 180. Entonces no puede ser K7 porque la regla me está diciendo que el 2 a la enésima potencia debe ser, el resultado debe ser mayor a n. Debe ser mayor a n. Entonces si no es mayor, no, ese valor de K no nos sirve. Entonces, como en este caso escogimos el 8, 2 a la octava es 256, por lo tanto 256 es mayor que 180, entonces quiere decir que K es 8. Entonces ahí ya podemos determinar qué es el número de clase. Ahora, el intervalo o ancho de cada clase, ¿cuánto debe haber entre los intervalos, entre los números de clases y las frecuencias? Hay un, digámoslo así, un ancho de clase, ¿no? Así como dice, debe ser el mismo para todas las clases. ¿Ya? Entonces aquí hay una fórmula que nos muestra, donde dice que ahí nos va a servir la ganancia mayor y la ganancia menor. La fórmula es que I es igual al intervalo de clase, H es el valor, la ganancia mayor, menos la ganancia menor que L sobre K, que es el número de clase que ya habíamos sacado. Entonces, si nosotros aplicamos la fórmula, vemos que la ganancia mayor es 3.292 menos 294, que es la ganancia menor. Restamos aquí primero, resolvemos aquí y después dividimos para 8, lo que nos da que el ancho del intervalo de clase es de 374,75. ¿Ya? Ahorita tal vez no lo entendamos bien, pero en un ejercicio vamos a entender mucho mejor cómo se aplica este intervalo o ancho de clase para poder hacer una tabla de frecuencias. ¿Ya? Ahora, con esta información, usted va a resolver este ejercicio donde yo le pongo que encuentre el valor máximo, el valor mínimo, el número de clase y el intervalo de clase. ¿Ya? Dice que el ejercicio es que a continuación va a hacer determinar, ¿no? Esos datos. Estos son datos de de clientes que se mantuvieron, el tiempo que se mantuvieron en una fila antes de ser atendidos en una sucursal bancaria. Entonces, hay clientes que se han demorado 12 minutos, 25, 28, 16 minutos ya. Entonces, primero vamos a contar cuántos datos hay. Lo mismo, contamos por columna, por fila. Después determinamos cuál es el valor menor, cuáles los minutos, cuál ha sido el cliente que menos se ha demorado. Entonces nosotros podemos ir viendo por columna cuál es el cliente que se ha demorado menos. Por ejemplo, podemos dar cuenta que parece que el cliente que menos se ha demorado ha sido de 3 minutos y el cliente que más se ha demorado al parecer ha sido 32. ¿Ya? Entonces ya tenemos H y L. Ahora nos toca buscar K. Entonces, así mismo, dependiendo de cuántos cantidad nos salió aquí, cuántas observaciones, cuánto nos salió aquí, a simple vista parece que hay 80, n es igual a 80. Entonces yo tengo que buscar que 2 a la K debe ser el resultado mayor a 80. Entonces con eso puedo encontrar y puedo aplicar la fórmula que está acá, tanto en el número de clase como en el intervalo de clase. Es eso, una forma sencillita de elaborar. Por ejemplo, voy aquí a poner. Entonces, contando los datos, observamos que n, en este caso el número de observaciones que hay en esa tabla, en ese ejercicio, son de 80. O sea, quiere decir que hay 80 personas a quien se les ha, la muestra es de 80 personas que se le ha, en este caso, tomado el tiempo de cuánto se demoran en cada fila. Entonces, yo para encontrar 2K, en este caso, el número de clase, aplico la regla, entonces empiezo a buscar, digamos que vamos a probar con 2 a la sexta, elevada a la sexta, ¿no? Entonces me sale 64. Entonces yo, por lo tanto, aquí, este valor no puede ser, porque es menor que 80. Y recordemos que, como dice en el texto, 2 a la K debe salir mayor que 80 en este caso. Entonces voy a probar con 7. Entonces yo voy a poner aquí
En vez de 6 pongo 7. Entonces yo calculo con mi calculadora y digo 2 elevada a la séptima me va a dar 128. Entonces, acá, en este caso, el número de clases sí es 7, porque en este caso 128 es mayor que 80. Entonces, ahí ya puedo encontrar que el número de clase es 7, aplicando lo mismo que está en la guía. Ahora, para encontrar el intervalo de clase, aplico el cliente que se ha demorado más, los minutos que han sido más en atender, lo que es 32, y el que es menos, el que ha tenido menor cantidad de minutos en atención, dividido por el número de clase. Entonces ahí me va a dar el ancho o el intervalo de clase, que sería 32 menos 3. Primero resuelvo lo de arriba, lo que me da 29, y lo divido para 7, que en este caso la respuesta sería que el ancho del intervalo de clases de ese ejercicio es de 4 minutos con 14 segundos. Y ese sería todo el ejercicio. Espero que les sirva. Igual lean, pongan mucha atención a los detalles. Ustedes son capaces, eso hay que poner atención. Muchísimas gracias.